rápido y después pongo la nota, ¿sí? Entonces, bueno, es como que lleva un tiempito, ¿sí? Pero queden tranquilos que en general, como les decía, no he visto grandes errores, así que no hay problema. Lo segundo, bueno, nos está quedando poco tiempo, ¿sí? Ya estamos terminando el semestre. Como saben, la instancia de parcial de esta materia va a ser el 28, ¿sí? Que es el miércoles que viene, ¿no? El otro. Entonces, la semana que viene vamos a hacer el repaso, ¿sí? De algunas cosas las hemos estado repasando, pero bueno, vamos a hacer un repaso general de todo para que ustedes se ubiquen y se queden bien con el panorama de todo lo que hemos trabajado en la materia, ¿sí? Que en definitiva, bueno, se ha pasado rápido, así que al ser cuatrimestral le hemos tenido que ajustar un poco los temas, ¿sí? La semana pasada habíamos estado trabajando un poco, que yo les decía que era el último tema así troncal, por lo menos que vamos a alcanzar a dar, sobre la historia del trabajo, ¿sí? Entonces, toda la primera parte, digamos, fue en torno a lo que es la cultura, la sociabilidad o socialización. Trabajamos la Revolución Francesa Industrial, donde surge el concepto de asalariado, ¿sí? Y ahora nos tocaba centrarnos, o sea, vimos el neoliberalismo en Argentina como un paradigma un poco de políticas socioeconómicas que tuvieron, por supuesto, repercusión en lo que es la sociedad, la cultura y el trabajo, obviamente. Y ahora, la semana pasada, trabajamos lo que es la historia del trabajo, ¿sí? Como un poco a grandes rasgos, algunas cuestiones para que ustedes se ubicaran. Bueno, que las cosas que hoy por ahí damos por obvias, por supuesto que no han sido siempre así, ¿sí? Entonces, no sé si pudieron ver el Classroom, pero yo hoy he subido el material teórico en el que yo me basé para la clase, ¿sí? Por ahí son apuntes que yo he ido armando o que he tomado de algunos autores que me han parecido más accesibles. Entonces, ustedes ya tienen un soporte teórico, ¿sí? En el Classroom, que es el que van a usar para hacer el trabajo 3, que también subí hoy, ¿sí? El trabajo número 3, yo he puesto como fecha de entrega el día viernes, porque primer año rinde el parcial de la otra materia el miércoles. Entonces, para que no se junte todo, lo he espaciado un poquito, ¿sí? Con lo cual van a tener todos 2 días más. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver en el Classroom el archivo que ya tienen, que ya subí, y que vayamos resolviendo algunas cosas para que vean qué quiero yo en el trabajo o a qué apunta el trabajo, ¿sí? Simplemente no a modo evaluativo, sino a modo más dialogado, ¿sí? En definitiva es, yo que les digo siempre, los trabajos prácticos son un poco, o van a la línea de profundización de los temas que yo por ahí doy más rápidamente. Entonces, es que nos tenemos que educar en ese contexto, en ese sentido, ¿sí? No es el ánimo de complicarlo, no es el ánimo de que no entiendan, sino es profundizar un poquito. Bien. Entonces, no sé si tienen el archivo abierto o lo pueden ver por algún lado. Si quieren les comparto, pero tengo que ver que me ¿El de dejen. historia del trabajo, profe? Sí, ese es el archivo teórico. Después está el trabajo número 3. Es así. Yo subí hoy, ahí lo ven, igual. Sí, se ve. Sí, Okay. se ve, profe. Yo he subido hoy todo. He subido la teoría, como les digo, es un poco la que yo me he basado para dar la clase la semana pasada, que así la tienen y ustedes también la van a usar para esto. Y el trabajo práctico, ¿sí? Que también la idea de que los trabajos los podamos ir haciendo medianamente en clase es que ustedes no pierdan tanto tiempo en su casa después, ¿sí? Si nosotros dejamos delineado el trabajo, bueno, ya después me da la reforma algunas cosas y listo, ¿sí? Por ahí hay algunas cosas que tienen que averiguar, el último punto, que eso también lo pueden hacer ustedes, pero bueno, para que se ubiquen. Bien,
Yo les había mencionado la semana pasada que íbamos a trabajar como dos grandes momentos. Uno, toda la previa a la revolución industrial, y otro momento, todo lo que es posterior a la revolución industrial, ¿sí? Donde ahí se incluía la cuestión de del trabajo en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el apunte, en la primera parte, tienen toda esa cuestión de esto que está en el cuadro, ¿sí? Distintas actividades. El apunte es un poco largo, pero bueno, yo el trabajo no les estoy preguntando todo. Entonces, fíjense en qué nos podemos centrar, ¿sí? Y fíjense que el cuadro dice característica principal, con lo cual no tienen que poner todo, solamente una o dos ideas. Entonces, en la parte que dice agricultura y pastoreo, ¿con qué tiene que ver? Según el apunte. ¿Lo están viendo? ¿Pueden ver el apunte? ¿Lo pueden abrir Las ustedes? tareas agrícolas y ganaderas. Bien, tiene que ver con tareas agrícolas y ganaderas, muy bien. La verdad que ahí. ¿Y qué más? El asentamiento de las familias. Bueno. Fíjense, asentamiento, o sea, no estamos hablando de algo súper armado, estructurado como es una ciudad, un asentamiento. Bien. ¿Qué podríamos decir de la esclavitud? Fíjense que el apunte distingue entre esclavitud y servidumbre, que yo solamente se los mencioné, pero no hice la distinción. ¿Cuál sería la diferencia entre ser esclavo y ser siervo o servir? Esclavos serían prisioneros. Como un objeto se los Más trataba. como un objeto. Claro, eso les iba a decir. La pena de muerte. El concepto de esclavo, en Ok. realidad, los esclavos no tenían, es como si no tenían vida propia, o sea, le pertenecían sí o sí al amo, ¿sí? Entonces, eso también vuelve la cosa un poco más complicada, ¿sí? Considerado ¿Por qué? como Porque se tomaban como prisioneros. Fíjense, dice el apunte, los derrotados de las guerras, o sea, en las guerras de conquista, eran tomados prisioneros y se los utilizaba como esclavos en lo que eran minas, talleres, etc. Entonces, eso, había una especie de aprovechamiento de la persona, ¿sí? Vamos a poner prisioneros. Recuerden que estos juegos ustedes lo hacen prolijito. ¿Sí? En cambio, si yo hablara de servidumbre, Como que estaba bajo la protección del amo. Siempre y cuando bueno, cumpliera con las obligaciones o el trabajo que se le daba en la casa. Es como un trabajo agrícola, dice ahí. Lo que más se utilizaba. ahí lo puedo agrandar. No sé qué pasó que se me achicó tanto. No lo puedo ampliar. Ahí abajo tiene el 50% para agrandarlo, creo, con el zoom. Sí, pero no. Con la ruedita del mouse, profe. A ver ahí. Bueno, no Ahí está. tanto. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y servidumbre? O la esclavitud y la servidumbre. Lo pueden ir mirando, si la idea es que esto lo vayamos haciendo en conjunto, ¿sí? Para que a ustedes ya les quede un poco el Es una esquema general. alianza a la servidumbre. Bueno. Había como una especie de contrato, Con entonces, el amo. con el amo, entonces
a cambio de cierto trabajo, el servidor, digamos, por así decirlo, para no decir esclavo justamente, lo que hacía era recibir ciertos beneficios, ¿sí? Más o menos como en la época del feudalismo. ¿Recuerdan que el dueño del feudo era, o sea, el señor feudal, digamos, que estaba bajo el rey, pero los campesinos y todo eso trabajaban en el feudo, pero a cambio tenían la protección, ¿sí? Del señor feudal y del rey. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué podríamos decir del artesanado? Que estaban especializados en ciertas tareas, ¿no? Bueno, una idea de especialización. Fíjense, hay un paso de lo que era tareas agrícolas y ganaderas, como dijimos antes, a la cuestión más artesanal, o sea, lo que se hace con las manos, ¿sí? Bien. ¿Y el descubrimiento de América, por ejemplo? También están en la punta. Hay un título que dice Descubrimiento de América. ¿Qué pasó ahí? Eso igual lo pueden saber por historia. ¿Quiénes eran más, los españoles o los indios? Los indios. Pero cuando llegaron como que conquistaron, digamos. Claro, o sea, ahí está el tema. Los españoles tenían mayoría en armamento, en provisiones, ¿sí? Entonces eso generó un dominio a los indios, ¿sí? Vamos a poner conquistadores. Y lo que Entonces, se fíjense, produjo fue era un trabajo, a ver, lo que se produjo fue la esclavización. O sea, se esclavizaron a los indios, todo eso. eso les iba a decir. Entonces, como fue una conquista, ¿sí? Bueno, se hizo a la fuerza. Entonces, en ese sentido es que justamente, bueno, de paso, además de imponer las culturas, la religión y otras cosas, también se tomaron eso, a los indios como si fueran esclavos, ¿sí? Porque en definitiva iban a ser más, iban a hacer lo que, o sea, quedaron sometidos a al deseo de los españoles, ¿sí? Vamos a poner así. Aunque no sea literal, pero se entiende esto, ¿no? Sí, profe. Bien, perfecto. Después, el apunte habla un poco sobre los movimientos sociales, que luego les mencioné. ¿Qué buscaban los movimientos sociales? Ya avanzamos un poquito, ¿sí? Ya no estamos en el descubrimiento, estamos dando un pasito más. Fíjense. Y cómo hacer valer los derechos de uno. Toda esta parte de Argentina específicamente no se les he preguntado porque es un poco larga, la pueden mirar, es muy interesante, pero bueno, en definitiva no lo hemos visto. O como que Sí, ¿qué son los movimientos sociales? denunciaban Acá. los abusos, dice, de empresas, de Bien, la bien. desigualdad que Ya, existía. fíjense, hemos pasado, por eso les digo, que practico profesor algunas cosas, pero no les voy a preguntar todo. Pasamos de lo que sería descubrimiento de América, 1492, que sería el siglo XV, a siglo XVIII, ¿sí? Entonces, exactamente, bueno, eso, denuncia de abuso, eso es importante. ¿Qué más se les ocurre que puede haber hecho los movimientos sociales? Las jornadas laborales también. Bueno, se empezó un poco a ver el tema de la jornada laboral, muy bien. A ver, revisar.
Acuérdense que eso también lo había incluido, pero bueno, no sé que recién se me ahorró, igual ustedes tienen subido el archivo. La jornada laboral que fue cambiando con el tiempo. O sea, primero eran muy extensas, después se pasaron a, en Argentina, bueno, 12 horas en verano, 10 en invierno, y después se pasó a la jornada laboral de 8 horas, que es la que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Pero como estamos viendo la historia del trabajo, bueno, tenemos que hacer una rememoración un poco hacia atrás, ¿sí? ¿Qué otro rol se les ocurre o pueden leer en torno a los movimientos sociales? ¿Puede ser que ahí aparecen también los sindicatos, profe? No. Sí. Es decir, la gente se va a ir agrupando para denunciar los abusos, para ver la jornada laboral, para trabajar un poco o plantear la cuestión más de los derechos del trabajador. ¿Sí? Podemos poner si quieren. Y en definitiva, surgen los sindicatos. Es decir, ¿qué es un sindicato? Una agrupación de personas que vela por un fin común, ¿sí? En pos de beneficiar a un determinado grupo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos el SUTE, bueno, hay 1000, pero digo, para que se ubiquen. Entonces, eso es lo que permitió, o lo que permite por hoy también, que cada rubro tenga como su representación, ¿sí? Fíjense cuando se hacen paritarias. Las paritarias son por sector, ¿sí? Bueno, primero va salud, después van docentes, después va turismo, después, ¿sí? Entonces, eso hace que la agrupación sea por especialización, por rubro, y bueno, en definitiva, la idea es que se vele por los intereses de todos los que se incluyen en ese rubro, ¿sí? Bien, yo después, esto también es sencillo, más allá de la jornada laboral, que si lo tienen, lo pueden rastrear, porque aparte tiene subtítulos en el apunte. Yo sí les había mencionado un poco lo que pasa en el siglo XXI, ¿sí? Fíjense, es como 3 grandes momentos que decíamos que en realidad se pueden trabajar en 2. Una primera parte antes de la Revolución Industrial y todo lo que es post-Revolución Industrial. Pero en el siglo XXI, que sería donde estamos hoy por hoy, hay otras características distintas a las que estaban en el siglo pasado, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy por hoy? Entonces puse un esquema donde se incluye la característica del trabajo. Yo lo voy a poner como ítem, o sea, lo voy a ir enumerando rápido para que sea más ágil, pero ustedes me pueden diciendo, usted tiene que hacer un esquema. Sí, ¿Qué tenemos la era hoy de por la hoy? computación, por ejemplo. El descubrimiento científico. Las licencias, Bien, entonces era de la computación. ¿Qué más? La revolución tecnológica, le dice ahí. Bueno, revolución tecnológica. ¿Sí? Tecnológica porque es un poco más amplio que la computación. Ahí tenemos también la cuestión de la telefonía celular, por ejemplo. ¿Qué más? Ahí entrarían también, por ejemplo, los avances médicos, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, avances médicos en pos del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la telemedicina, que ahora con esto de la pandemia está a flor de piel. el seguro, Bueno, seguros. ¿Qué más? ¿Se acuerdan un poco de Canclini? ¿Qué decía Canclini? Que hablaba de la robótica, la clonación. Todas esas cosas, si bien no están en el apunte estrictamente, las podemos mencionar.
porque en definitiva hacen que el trabajo cambie, ¿sí? Si yo hablo de robótica es porque hay robots que efectivamente son capaces de reemplazar el trabajo humano, ¿sí? Miren que hay algunos que en algunos lugares están probando para la cuestión de la cirugía, ¿sí? Algunos robots que hacen cirugía. Todavía falta, pero bueno, en definitiva es, en vez de un médico hay un robot, ¿sí? Que está programado para alguien que sepa, obvio, pero digo. Mayor producción también. Bueno. Acá tenemos todo lo digital, ¿sí? Fíjense, todo es digital. Escuela digital, partida digital, turno digital. Es decir, ya no hace falta la cuestión, podríamos poner también virtualización, porque lo de clases virtuales, ¿sí? Es porque no estamos en una clase literal, pero estamos teniendo clase, ¿sí? Por eso habla de virtual. Bien. Bueno, acá podrían poner también más cosillas, fíjense. No hace falta que pongan todo. Es solamente, acá lo que yo evalúo es que hagan un esquema, ¿sí? Entonces, yo ahora lo pongo como ítems, porque es más rápido, como les digo, pero en definitiva ustedes van a tener que hacer un esquema, ¿sí? Bien. Y el último punto, que es un poco más para que investiguen ustedes, ¿sí? Si alguna cosa la podemos ver ahora, la vemos, y si no, la queda para que lo hagan ustedes. Tiene más que ver con cosas técnicas de hoy por hoy que por ahí no sabemos tanto cuándo surgieron o qué son, ¿sí? Un poco hablamos la semana pasada de la LST, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Una de las preguntas es cuándo se promulga, ¿sí? ¿Quién sabe, por ejemplo, por qué se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? Puede ser por una revolución que hubo en Estados Unidos, algo así, Bien, profe. exactamente. Es la famosa, los mártires de Chicago, ¿sí? Los mártires de Chicago fue una huelga que terminó, por supuesto, mal, donde se estaba reclamando eso, las 8 horas laborales, 8 horas de descanso y 8 horas para varios, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes ponen en Google después mártires de Chicago, les va a aparecer bien qué fue lo que pasó, quiénes estuvieron en esa revuelta y todo. En honor a ese momento o a esas personas que fallecieron, se conmemora el Día Internacional del Trabajador, ¿sí? Es internacional, pero no es mundial, porque no hay países que lo celebran otro día. Si quieren ahí pueden buscarlo también y ampliar un poquito. Pero sí, eso fue por una revolución o una huelga que se dio en Estados Unidos, exactamente. Bien. Después yo les pregunto, ¿qué es la CGT? ¿Qué es la CGT? CGT. La Confederación General del Trabajo. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo surge, por ejemplo? 1930. Confederación de Trabajo, bien, perfecto. Esa es la que ahora, digamos, Moyano, la que está a cargo. Vendría Es a la ser. que está a cargo de Modano, sí, exactamente. Tiene que ver también, es más como una central sindical, ¿sí? Bueno, cuando surge en 1930, ¿sí? Ahí si quisieran explorarse un poquito cuál es la función, breve, ¿no? No es que tienen que hacer todo una carilla escribiendo, pero como son cosas que por ahí escuchamos mucho, pero no tenemos tanta idea, bueno, la idea de esto es que averigüen un poco más de cosas más actuales, ¿sí? Porque fíjense, vamos con la cuestión de histórica. Empezamos por lo más antiguo. Después pasamos a los movimientos sociales. Después yo les había preguntado, que no lo encontré por acá porque se me borró recién, pero está en el práctico, cómo fue cambiando la jornada laboral, ¿sí? Que no fue que pasamos a las 8 horas de repente. Después les pido que pasemos a ver un poco todo lo que hay en el siglo XXI, todo lo que implica el trabajo en el siglo XXI, ¿sí? Todo esto de la computación, la tecnología,
lo digital, lo virtual, ¿sí? Y después algunas cosas más que escuchamos, pero que por ahí no tenemos tanta idea para que podamos apropiarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 1 de mayo todos decimos felicidad al trabajador? Cuando surge la LST en Argentina, ¿sí? ¿Qué es la CGT? ¿Qué es la ART? La ART lo charlamos la semana pasada. ¿Qué es? La aseguradora de riesgo de trabajo. Bien, la aseguradora de riesgo de trabajo. Bien, entonces, ¿cuál sería la función? Y te Tiene cubre por los accidentes cuando tenés el Bien, trabajo o antes de entrar y después salir. exactamente. La idea es que el empleado, perdón, tenga una especie de cobertura en caso de que haya algún riesgo, ¿sí? Que pase algo, una eventualidad, ¿sí? Siempre las R3 son privadas, ¿no, profe? O no, no hay una que ¿Sabes sea del qué? gobierno, ¿no? O del Estado. Me parece que, no sé estrictamente ahora, tiene que haber, pero no sé exactamente ahora cómo se llama o cómo se maneja bien. Pero, por ejemplo, si vos sos docente de un colegio público, igual tenés o sea, la arte tiene que cubrir. Lo que pasa es que ya no sé si eso es más que van por lo que es gremio o por lo que es provincia, por ejemplo, si lo manejaba la DG, por decirlo. Ahí ya tanto no lo sé. Se puede averiguar, ¿sí? Hay varias privadas hay varios, sí. Pero, digamos, no por a lo que voy, más allá de lo técnico, de cómo se llama, lo que sea, eh, que vos trabajes para el sector público no es que te deja desamparado en el caso de que hubiera un accidente, ¿sí? Tiene que haber una ART que responda. Bien, no sé si quedó más o menos respondido. Sí, sí, profe. ¿Y el convenio colectivo de trabajo qué es? Ese sí me mató, pues, pero Lo pueden buscar, me porque acuérdense acuerdo que de eso. este punto es para averiguar. Yo les puse a averiguar, es decir, no están en el apunte, lo buscan, ¿sí? Lo mismo que cuando fue lo de en el trabajo de resolución de industrial, cuando fue lo del el objetivo de la enciclopedia. Bueno, quizá no estaba en el apunte, yo lo dije, pero la mayoría lo tiene bien, así que quiere decir que lo que han buscado ha estado bien, ¿sí? Bueno, pero ¿a qué les suena convenio colectivo de trabajo? A Como un si fuera trato. un Bien, es contrato como un entre el sindicato. contrato, exactamente, sí. Y entre los sindicatos, dice ahí en Google, profe. Entre los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Ya sea de una empresa o de un sector. Eso es un convenio colectivo de trabajo. Después podemos investigar un poco más cuándo surge. O sea, lo que hace el convenio colectivo de trabajo es un poco regular todo lo que es los salarios, la jornada, los descansos, las vacaciones, las licencias, ¿sí? Eso es. Porque por ahí vieron que para algunos trabajos se rigen por la LST, para otros se rigen por otras. O sea, bueno, esto es como una especie de contrato que regula un poco todas las cosas que yo puedo, a las que yo puedo acceder en el trabajo, ¿sí? Que son cosas que por hoy están ya arregladas, que las licencias existen, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, ¿está entendido a dónde apunta el trabajo? No es para que se vuelvan locos, insisto, eso lo digo siempre. Veo que el chat está full. Ah, acá está. Bien. Perfecto. Entonces, reitero un poco el cronograma. La semana que viene vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos trabajado. El trabajo se va a entregar el viernes, ¿sí? Y el miércoles 28 vamos a tener el parcial. En el caso de que yo no alcance a corregir, que puede ser, porque la verdad que estoy un poco desbordada de correcciones, para el parcial, no se preocupen porque es probable que las preguntas sean más generales, ¿sí? Entonces, céntrense en los apuntes de clase, en el apunte que tengan en el Classroom, ¿sí?
No hace falta que se busquen el trabajo en sí y se pongan a estudiar literal por pregunta. En general, la idea de esta materia, como les he dicho muchas veces, es que es una materia instrumental que les sirva un poco para cambiar la perspectiva, para pensar otras cosas, pero en una línea un poco más descontracturada. Entonces, no pretendo que se sepan todos los trabajos de pe a pa, pregunta uno, tal cosa, sino más general, ¿sí? Sí vamos a tener que saber bien los temas, bueno, los agentes de socialización, las características de la cultura, ¿sí? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué pasó en la Revolución Industrial? ¿Qué es alienación? ¿Qué fue el neoliberalismo? Eso sí, pero sin entrar en tanto detalle de, bueno, la pregunta 1, el práctico tanto, dice que eso no va a ser así el parcial, ¿sí? Para los de tercero, que es la primera vez que evalúo, va a ser un formulario de Google, ¿sí? Seguramente múltiple choice, que es más viable. Entonces ustedes apenas terminan, ya saben la puntuación obtenida y bueno, eso da la pauta de la nota, ¿sí? En el caso, vuelvo a repetir, de que no alcancen el 60%, que sería equivaldría al 6 aprobado, el parcial se va a recuperar, ¿sí? Ya veremos el modo, ya veremos la fecha, pero en definitiva, el hecho de desaprobar el parcial no hace que queden fuera del régimen de promoción, ¿sí? Se los digo para que lo tengan claro, para que no se asusten, no se preocupen. Por ahí capaz alguno trabaja y, bueno, puede ser más complicado que esté en ese horario, entonces son todas cosas a contemplar. Lo que pasa es que, bueno, nos queda realmente poco, entonces la idea es dejar todo lo más cerrado posible, ¿sí? Para que ustedes en noviembre ya tengan la materia acreditada. Bien, ¿alguna pregunta? Nada, profe. No, profe, No, profe. perfecto. No. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa me escriben y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau.